Before we get started today, I just wanted to take a moment to first welcome you back to football in 2024. Next, I just wanted you to thank you for making this the very best training camp site in the NFL. We got a lot of new players and coaches, and I've been telling them how great this environment is, and your presence today confirms it. We're going to have a great time today. We're going to work hard. We hope that you guys have a great time today. We thank you for bringing energy to our work, and I'd be remiss if I didn't acknowledge, man, we got a new class of Hall of Honor honorees this year for 2024, some Pittsburgh Steelers legends, and we got one in the building today. I want you to join me in welcoming Jason Gilden and congratulating him on his induction into the Hall of Honor. What's up, JG? Man, we appreciate y'all energy, man. We're excited about doing it today. Keep coming. We need it. Thank you. You are still looking live at Steelers Training Camp 2024. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español, con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre, les doy la bienvenida, mi nombre es Francisco Rojas y doy las gracias por acompañarnos en un episodio más de esta segunda temporada de esta semana en Steelers. Como dijo ahí Mike Tomlin en el video introductorio, bienvenidos a la NFL 2024. Volvió el fútbol americano, tenemos los training camp funcionando a toda máquina, tuvimos ya un partido, ¿no es cierto?, de Hall of Fame, partido de Chicago contra los Houston Texans, y la próxima semana ya tenemos partido de nuestros Steelers, así que volvió la NFL y vamos con todo. En este episodio, como siempre, vamos a comentar algunas noticias, vamos a revisar algunas noticias del training camp de los Steelers. Vamos a hablar lamentablemente de algunas lesiones, vamos a comentar los cambios en el roster, que se produjeron algunos por estas mismas lesiones. Vamos también a analizar algunas batallas por posición. En este primer episodio vamos a analizar las batallas en las posiciones defensivas. Y finalmente vamos a comentar también algo que salió ahí en el video introductorio, que es la nueva clase de Steelers del Hall of Honor. Así que, sin más, comencemos. La primera noticia que les quería comentar tiene que ver con esta pelea, con esta riña, ¿no es cierto? Este pequeño empujones que hubo en el training camp del día miércoles, ¿ya? Comentarles un poco, a lo mejor, qué es lo que hubo detrás de esta primera pelea o un poco los antecedentes. El día martes de esta semana fue la primera sesión de práctica con contacto full, las practices, ¿no es cierto?, con todas las protecciones, lo más parecido al fútbol americano que se juega, digamos, en un partido real. Y en esa primera sesión o ese primer día, la verdad es que la ofensiva dominó bastante, ¿ya? Se impusieron en los 7 shots y se vieron mejor, estuvieron más físicos y más imponentes. Tal vez eso acarreó que, en el fondo, un llamado de atención, una alerta para la defensiva, para en el fondo responder a esto y ser un poco más físico y ser un poco más fuerte. Entonces, al día siguiente, el día miércoles, que había una segunda práctica, ¿no es cierto?, de este tipo con protecciones, un segundo practice consecutivo, una jugada con Justin Fields como quarterback,
en que era un read option, una opción de pasar o correr, y como lo estaba haciendo varias veces en training camp, Justin Fields decide correr, ¿ya? Esto en un escenario real, en un partido de fútbol real, cuando un quarterback se convierte en corredor, lo pueden taclear, ¿no es cierto?, como cualquier otro jugador. Pero obviamente en los entrenamientos y en los training camp eso en general no se hace, ¿ya? En el fondo es una regla que el quarterback no se toca para protegerlo, para evitarle lesiones, y es por esto que, por ejemplo, inclusive los Steelers no lo hacen, pero hay muchos equipos que al quarterback le ponen un jersey rojo o un peto de otro color para advertir en el fondo que nadie lo vaya a golpear. El tema es que en esta jugada, y se ve un poquito en la foto, ¿no es cierto?, Justin Fields empezó a correr, como lo ha hecho varias veces, y el defensivo, el safety, el linebacker, el Landon Roberts, la verdad es que lo golpea un poco con el hombro, no fue un golpe demasiado fuerte, pero es lo que estamos comentando, fue un golpe al mariscal, y Justin Fields cae al suelo, y rápidamente, aquí un punto, ¿no es cierto?, interesante, es el liniero ofensivo, es el liniero ofensivo rookie, ¿no es cierto?, que lo sale a defender. Va Fautano y va también McCormick. McCormick es el primero que va corriendo, ¿no es cierto? Mason McCormick va corriendo a defenderlo, el rookie, y detrás del va Troy Fautano también a defenderlo. Empujan a Landon Roberts por detrás, y ahí la verdad es que se arma esta tremenda pelea. No es algo necesariamente negativo, como algunos han comentado y querido hacer ver. Los jugadores después se dieron la mano, se abrazaron, digamos, son compañeros de equipo, no hay quiebres en el equipo ni mucho menos, pero obviamente tampoco la idea es que esto esté pasando a cada rato, ¿ya? Y bueno, se volvió a repetir una especie de pelea el día siguiente, en la práctica del día jueves, así que vamos a estar atentos a ver si esto se repite mucho. Mike Tomlin ese mismo día habló de esto, obviamente lo categorizó como algo no deseado y habló de una conducta no profesional. Puede que en la interna, digamos, incluso esto sea algo no tan mal visto, o incluso, ¿cierto?, algunos coaches les parezca bien, hablen de la intensidad, ¿no es cierto?, y de las ganas de las unidades, ¿no es cierto?, de imponerse, por un lado la defensiva, defender a su quarterback, la ofensiva, perdón, defender a su mariscal, ¿no es cierto?, a su líder, y por otro lado la defensiva en ser físico, en castigar, entre comillas, a la ofensiva. Pero en lo concreto, obviamente, Mike Tomlin, su declaración pública tiene que ser, en el fondo, condenando esto y declarándolo como no deseable, ¿ya? Como les digo, ojalá que no se haga tan recurrente, que no se repita, que no traiga coletazo. Yo creo que viene un poco dado por lo que les comenté, de lo que había pasado el día anterior. Y lo interesante, esto antes, por ejemplo, en nuestros training camps, generalmente era Cam Hayward el que provocaba un poco estas peleas, siendo el veterano, ¿no es cierto?, el líder defensivo, y un poco probando a los chicos nuevos, ¿no es cierto?, los rookies, cómo reaccionan. Y ahora fue Patrick Queen en el fondo y Landon Roberts quienes lideraron esta pasada de cuenta, por así decirlo, de la defensiva, ¿ya? Bueno, otra noticia, como les decía, lamentablemente tenemos que comentar varias lesiones. La más seria, por la más preocupante, pareciera ser, ¿no es cierto?, ahí en la fotografía, la lesión del wide receiver Roman Wilson, ¿ya? Él se lesiona, ¿no es cierto?, en la práctica el día martes, en una jugada que trata de tapar un pase y es tacleado, fue un tacleo limpio, pero cayó al suelo y rodó con el defensivo, y eso le torció de alguna manera el tobillo. Se habla de un esguince de tobillo. La verdad es que podría haber sido bastante más serio y más grave. Obviamente lo importante, no hay ningún tipo de fractura. El jugador salió en carrito de las canchas de St. Vincent College en Latrobe. Generalmente eso asusta un poco, ¿no es cierto?, en un partido de NFL, cuando un jugador sale en el carro, porque está bastante grave. Este contexto es distinto. En St. Vincent College las canchas están bastante lejos del sector de camarines y donde se puede atender al jugador. Eso que hay que subir una colina, ¿no es cierto? Le he mostrado los videos ahí cómo bajan los jugadores a la cancha o a las canchas. Entonces es una cosa práctica, en el fondo, bastante incómodo subir cojeando o ¿no es cierto?, saltando, rengueando todo ese trayecto. Entonces el carrito es un tema más de comodidad que de gravedad, ¿ya?
Pero lo concreto, como les digo, es que parece ser este 15 de tobillo, puede ser un high ankle sprain, como vimos, por ejemplo, el año pasado con Kenny Pickett, o puede ser un 15 de tobillo normal, digamos. De cualquier manera, lo que se ha especulado es que se perdería al menos de 2 a 4 semanas, ¿ya? Y eso, en el fondo, si uno calcula, sería prácticamente casi todo el training camp, si es que no todo. Y tal vez todos los partidos de preseason, se supone que podría llegar a estar de vuelta en la semana 1, ¿ya? Pero esto obviamente para un jugador rookie, que un jugador de primer año, perderse todo ese tiempo, la verdad que es bastante difícil de recuperar, es difícil perder todo ese tiempo de desarrollo y de fiato con la ofensiva. Eh, no estoy diciendo que obviamente el jugador vaya a perder el año, ni mucho menos, pero la verdad es que no, obviamente no es lo que uno quiere en un jugador de primer año. Si se recuerdan, ya el año pasado tuvimos una lesión un poco más breve de Joey Porter Jr., pero que lo limitó en training camp, lo hizo perderse un partido de preseason, y eso a lo mejor, ¿no es cierto?, contribuyó a que después de entrar a la temporada regular le tomara tiempo, en el fondo, entrar en ritmo y poder jugar con mayor regularidad y ganarse la titularidad. Así que obviamente esto es bien lamentable, y lo más grave me parece a mí, o lo más, en el fondo yo he sobremojado aquí un poco para Steelers, porque es una pérdida, ¿no es cierto?, en el wide receiver room, que ya hemos comentado, está muy flaco, ¿no es cierto?, muy delgado, con altos problemas, con falta de un wide receiver 2 dominante, así que por ese lado obviamente bastante lamentable. En otras lesiones a comentar, estuvo lesionado el tight end Rodney Williams, tuvo una lesión de hombro, se reportó como una lesión de la unión entre la clavícula y el acromion, que se llama, que es un huesito del hombro. Estuvo fuera en la práctica del domingo y la práctica del martes, y ya el día miércoles volvió a practicar, pero en forma limitada, pero obviamente es una bastante buena noticia el que vuelve a entrenar. En otras lesiones, el día miércoles se lesionó el outside linebacker David Perales, una lesión de rodilla, y en ese mismo día otro outside linebacker, Kyron Johnson, también se reportó con una lesión de hamstring, ¿ya? El día jueves fue una práctica sin contacto, así que no se reportaron mayores lesiones. Bueno, y obviamente la otra lesión, ¿no es cierto?, que ha capturado la atención y que ha sido de las más comentadas, ¿no es cierto?, que alcanzamos a comentar algo en el capítulo anterior, es la lesión de Russell Wilson, ¿ya? Esta lesión de pantorrilla, que la verdad que el equipo manejó con máxima precaución. Russell Wilson dijo desde el principio que él podría haber entrenado o participado a pesar de esa lesión, pero no lo dejaron. Y la verdad es que desde el punto de vista práctico, no practicó nada en toda la semana pasada. Todo el trabajo lo hizo Justin Fields. Recién comenzó a practicar en forma limitada el día martes, pero hizo muy poco trabajo, no hizo nada de trabajo en 11 contra 11, solamente cosas muy, muy limitadas. Y el día miércoles empezó a lanzar pases, pero solamente en las sesiones de 7-on-7, y participó en un par de sesiones de 11 contra 11, pero solamente la mayoría handoffs, no lanzó muchos pases. Una de las interpretaciones de esto es que se supone que Russell Wilson entrenó durante todos los OTAs, así que aparentemente el equipo ya vio, los coaches ya vieron mayor parte de lo que necesitaban, y esto se dio un poco como una oportunidad en el fondo para ver a Justin Fields, ¿ya? Justin Fields ha tomado en el fondo la mayor cantidad de los reps con el primer equipo, y obviamente esto también ha alimentado mucho, ¿no es cierto?, esta narrativa, sobre todo a nivel de la prensa nacional en Estados Unidos, de que hay esta competencia, ¿no es cierto?, de que realmente Justin Fields tal vez debiera ser el quarterback 1, porque en el fondo han aprovechado de verlo con el primer equipo, que prácticamente en OTAs no tuvo ningún snap, ningún rep con ellos, ¿ya? La verdad es que Justin Fields no se ha visto necesariamente mal. De hecho, muestra algunos flashes, ¿no es cierto?, algunas jugadas muy, muy geniales, ¿no es cierto?, pases muy destacados. Pero lo que preocupa es lo que se pensaba, ¿no es cierto?, desde su historial en Chicago, que es algunas inconsistencias, ¿ya? Que en el fondo no tiene mucha regularidad. Sobre todo en las primeras prácticas se veía muy, muy inconsistente. Ya en los últimos días de prácticas padded, ¿no es cierto?, con equipo completo, la verdad es que sobre todo el día martes estuvo bastante más preciso. El día miércoles no tanto.
pero la impresión sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Que Russell Wilson es el quarterback titular. Y que Justin Fields, digamos, tendría que hacer algo demasiado destacado, mucho más de lo que ha hecho, y al mismo tiempo Russell Wilson tener muchas más dificultades para que esto realmente se convierta en una competencia real, ¿ya? La fotografía que está ahí a la izquierda abajo es para comentarles también una situación que se empezó a dar, en el training camp con la ofensiva, que tiene que ver con una forma de disminuir los errores o los penalties, ¿no es cierto?, pre-snap, los false starts específicamente de la línea ofensiva. Se supone que esto fue determinado, ¿no es cierto?, ordenado por Arthur Smith, por el coordinador ofensivo, y los jugadores de línea ofensiva que cometían una penalidad no solamente salían de la formación, es decir, se perdían la siguiente jugada, sino que además tenían que correr, ¿no es cierto?, y dar una vuelta a la cancha, hacer una vuelta en el fondo, como entre comillas, como castigo, ¿ya? Por suerte los jugadores se lo han tomado bastante bien, en el fondo han hablado de la importancia de no cometer errores, de ser disciplinados, así que esperemos que cada vez se vea menos este entre comillas, castigo, y que los jugadores se vayan afinando, ¿no es cierto?, esos errores. Bueno, en otras noticias vamos a comentar los movimientos de roster que se han dado, que han sido bastantes, en parte, como decía, por el tema de las lesiones. El primer movimiento fue la salida del defensive back Josiah Scott. Este esquinero competía por la posición de slot cornerback, y una teoría, ¿no es cierto?, de su salida es que habría caído en el depth chart porque había tenido mucho más snaps, sobre todo el primer equipo, el cornerback Vinny Bishop Jr. Esta teoría también parece razonable, sobre todo porque en el fondo el movimiento complementario a la salida de Josiah Scott fue la incorporación o el reemplazo por el defensive back Kyler McMichael, ¿ya? Que es la fotografía que está ahí a la izquierda abajo. Kyler McMichael, un jugador de 24 años de la Universidad de North Carolina, undrafted free agent del año 2022, estuvo en el equipo firmado originalmente por Tampa Bay, por los Buccaneers, y luego estuvo en el equipo de Buffalo, en ambos en el Practice Squad, y más recientemente con los Arizona Cardinals también en el Practice Squad. En otro movimiento se incorporó también al tight end Matt Sokol, el que está en la fotografía ahí abajo a la derecha. Se presume que esta incorporación de este tight end fue por la lesión de Rodney Williams, aunque como les dije ya se está reincorporando Rodney Williams, así que no sé si a lo mejor pensaban que la lesión podía ser más grave, o no están seguros que se vaya a reincorporar tan rápido. Lo cierto es que se incorpora este tight end, es un joven de 28 años de la Universidad de Michigan State, un drafted free agent del año 2019 por el equipo de Los Angeles Chargers. Luego estuvo también en los practice squad de Jacksonville y de Detroit, ¿ya? Y más recientemente también en el equipo de los New England Patriots, por eso se ve con su uniforme. Para hacer lugar para este nuevo tight end, el equipo cortó al wide receiver Marcus Callaway. Tal vez esto no resultó ser muy buena idea, porque al día siguiente que cortaron a Marcus Callaway, se produce la lesión de Roman Wilson, y obviamente la primera duda, ¿no es cierto?, ante la lesión de Roman Wilson es obviamente a qué wide receiver deberían reincorporar al roster. En algún momento pudimos tener la ilusión, ¿no es cierto?, de que esto iba a precipitar este esperado trade o movimiento por un wide receiver de nombre y de peso, pero como van a ver, lamentablemente eso no fue así. Y quien se incorporó como wide receiver, es la foto ahí abajo a la izquierda, fue el wide receiver Tariq Blank. Tariq Blank es un jugador de 26 años de la Universidad de Michigan y también de Texas, undrafted free agent del año 2021 para el equipo de Indianapolis, donde estuvo con los Colts en el Practice Squad, y también estuvo en el equipo de Jets, de los New York Jets y los Baltimore Ravens, ¿ya? Y para hacer lugar para Tariq Blank, liberaron al defensive lineman Jonathan Marshall, ¿ya? Y el otro movimiento, que es el más reciente, ¿no es cierto?, que se produjo este día jueves, tiene que ver con la incorporación, ¿no es cierto?, por las lesiones que acabamos de comentar de los outside linebacker, la incorporación del outside linebacker Marcus Golden, ¿ya? Y para hacer lugar en el roster, ¿no es cierto?, para Marcus Golden, también
fue necesario liberar un jugador y en este caso fue por lesión en el fondo. El jugador que se liberó por lesión es el linebacker David Perales, ¿ya? Que ya mencionamos, ¿no es cierto?, su lesión de rodilla, aparentemente severa, por lo cual el equipo decide en el fondo cortarlo y mandarlo a reserva a waive por lesión, ¿ya? Marcus Golden, bueno, ustedes lo recordarán, estuvo el año pasado en el equipo de Steelers. Vamos a comentar un poco más de él en las batallas por posición, así que no voy a perder más tiempo ahora en él. Es un contrato por un año, muy probablemente estos contratos de veterano, ¿no es cierto?, de minimal benefit, que afectan poco en el salary cap, ¿ya? Vamos a pasar ahora a comentar algunas batallas por posición. Como les comentaba, específicamente vamos a comenzar del lado defensivo. Como les decía, la idea de esto es que sean batallas reales. No les voy a comentar o inventar que hay una batalla, por ejemplo, por la posición de quarterback, o que hay una batalla, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre los running backs. Sabemos que eso no es así, que son complementarios. Entonces, hay muchas posiciones que francamente están bastante definidas, bastante claras. Quién es el primero, quién es el segundo, pero donde haya realmente duda y idealmente, ¿no es cierto?, en posiciones que sean gravitantes, sí que las vamos a tratar de comentar, básicamente para que ustedes, ¿no es cierto?, en Training Camp estén atentos al desempeño de los distintos jugadores, puedan ir viendo a su juicio quién se va imponiendo, quién se va viendo mejor, y también obviamente al momento de ver los partidos de preseason, ¿no es cierto?, evaluar y también fijarse en el fondo de cómo van estos jugadores en el depth chart, quién está, ¿no es cierto?, en unidades de primer equipo, de jugadores más titulares, y quién están más en un segundo o tercer equipo ya con los jugadores más reservas, ¿ya? Antes de entrar en este tema, les sugiero revisar dos cositas, sobre todo porque en Training Camp van a escuchar mucho de estos conceptos o estos términos. Y como les dije en el video anterior, hay muchas cosas que están, ¿no es cierto?, en la primera temporada y que no quiero volver a hacer todo lo mismo de nuevo, repetir todo exactamente igual. Entonces, revisen un video que es el episodio 4, donde explico un poquito y con ejemplos de video de qué se trata el ejercicio de 7 shots y de qué se trata el ejercicio de backs on backers, ¿ya? Sobre todo por lo que queda de Training Camp, lo van a escuchar, lo van a ver si es que empiezan a ver reportes del Training Camp, y revisen también el episodio 2, donde doy una explicación y muestro un video también bien interesante de qué es lo que se trata la práctica de Friday Night Lights, ¿ya? Que es lo que va a suceder esta semana el día viernes. El día viernes 2 de agosto va a tener lugar esa práctica de Friday Night Lights, así que revisen ese video para saber bien de qué se trata. Comencemos con las batallas por posición. La posición más importante, me parece que está en disputa o en incertidumbre en la defensiva, es la posición de slot cornerback, ¿ya? Y en esta posición, obviamente, la respuesta fácil o sencilla, ¿no es cierto?, más lógica, sería, claro, Cam Sutton, ¿no es cierto? Cameron Sutton, la reincorporación como agente libre de este cornerback. Ya hemos comentado todos los problemas y situaciones extradeportivas, pero en lo estrictamente deportivo, claramente es el mejor candidato para la posición de cornerback, ¿ya? Lo otro que les quería aprovechar de comentar o invitar es, como en Training Camp, ¿no es cierto?, hay muchos jugadores, 90 jugadores, ¿no es cierto?, hay mucho que se podría comentar. Dejen sus comentarios en el video si es que hay algún jugador específico que les interese, que quieran, ¿no es cierto?, que comentemos en el próximo episodio, cómo se ha visto en Training Camp, cómo se ha visto entrenando, ya sea un jugador rookie, un jugador veterano, un jugador nuevo, agente libre. Planteen ahí en los comentarios su inquietud, si que hay algún jugador en particular que les gustaría que revisáramos y comentáramos con más detalle cómo ha sido su rendimiento, cómo se ha visto en los distintos ejercicios, incluso podríamos rescatar alguna estadística si es que les interesa algún jugador en particular, ¿ya? Volviendo al tema de los cornerbacks, como les decía, el slot cornerback, el gran problema obviamente con Cameron Sutton es que tiene esta suspensión y en la práctica, ¿no es cierto?, no va a estar disponible sino hasta la semana 10. Se va a perder la mitad de la temporada, así que en forma obligatoria, ¿no es cierto?, el equipo de Steelers tiene que buscar otra opción.
Y esa opción puede salir, ¿no es cierto?, de alguno de estos dos jugadores. Por una parte, en primer lugar, el cornerback Vinny Bishop Jr., ¿no es cierto?, este es un drafted free agent rookie de la Universidad de West Virginia. La verdad es que se ha visto muy, muy bien, ha sido uno de los jugadores más destacados del training camp, como una especie de revelación, ¿no es cierto? Ha tenido muchos reps en el primer equipo contra no solamente en un principio, ¿no es cierto?, por ejemplo, contra Colvin Austin, un jugador de físico similar a él, ¿no es cierto?, que es algo pequeño, y era obviamente el matchup más evidente y más, entre comillas, sencillo de ponerlo inicialmente, sino que ya ha entrado al training camp y en el fondo, en la medida que él va estando a la altura de ciertos desafíos, incluso lo han puesto a cubrir a jugadores como George Pickens, ¿ya? Y la verdad es que se ha defendido bastante bien. En definitiva, como les digo, lo están poniendo a prueba en múltiples escenarios, en distintas situaciones, y hasta ahora sigue respondiendo, compitiendo con los veteranos, así que es claramente uno de los frontrunners, ¿no es cierto?, de los finalistas o destacados para ocupar esta posición de slot cornerback, ¿ya? El otro candidato, en la fotografía ahí más a la derecha, sería el veterano, ¿no es cierto?, traído como agente libre, Grayland Arnold, ¿ya? Este jugador de 26 años, undrafted free agent de la Universidad de Baylor, firmado el año 2020 por los Philadelphia Eagles, y también estuvo en el equipo de Houston, pero la verdad es que en ambos equipos, más que nada en Practice Squad. Él, la verdad es que también se ha visto bastante bien. No, esta batalla, como les digo, no está para nada definida. Así que está muy interesante la competencia. Incluso Green Arnold ha tenido un par de intercepciones en el training camp. Así que, como les digo, hay una buena competencia. Pareciera que hay buenas opciones o jugadores que se están posicionando bien y compitiendo bien, y la verdad es que, como decía, esta posición es muy importante porque este tercer cornerback, sobre todo hoy en día en la NFL, la cantidad de ¿no es cierto?, paquetes defensivos que no son base y que se juegan, ¿no es cierto?, con varios cornerbacks, con estos nickel que se llama, o slot cornerback. La verdad es que esta es una posición bastante casi titular, ¿ya? Son jugadores que juegan una cantidad de snaps bien importantes en cada partido, así que es una posición que es, como les digo, muy, muy importante, ¿ya? En la otra posición donde me parece batalla es la línea defensiva, y es en el fondo la profundidad, ¿ya? Los jugadores de reserva, podríamos llamar, ¿ya? En el fondo es tener presente qué tipo de jugadores o qué nombres tenemos detrás de los nombres que todos conocemos y que sabemos que son fijos en la línea defensiva, ¿no es cierto?, como Cam Hayward, como Larry Ogunjobi, como también el mismo Keanu Benton, pero detrás de ellos hoy sí o sí, como les decía, en la defensiva, necesitas al menos tener en total 4 jugadores de calidad, 4 linieros buenos. Porque, como les explicaba, ¿no es cierto?, a pesar de ser los Steelers un equipo que en su defensiva base juega 3-4, es decir, en teoría necesitaría solo 3 linieros defensivos, cuando están en estos sub-packages, cuando están en estos paquetes, ¿no es cierto?, con más defensive backs, generalmente se forman 4 linieros defensivos, y por eso la importancia de tener un cuarto de calidad, además de, obviamente, la necesidad de tener rotación, ¿ya? Es muy útil, y esto lo hemos visto en equipos como los Eagles, ¿no es cierto?, que tienen una rotación bien importante de linieros defensivos, lo que los permite tenerlos frescos, ¿no es cierto?, y mantenerlos descansados y siendo explosivos al irlos rotando, ¿no es cierto?, a lo largo del partido, para que no, al fondo, se cansen al paso de los snaps y de los cuartos, ¿ya? Y obviamente otro tema que lamentablemente afecta, ¿no es cierto?, nuestro juego son las lesiones, así que la posibilidad de que estos muchachos tengan que cubrir a veces parte de un partido, a veces un partido completo o más tiempo, también es algo real y bastante posible, ¿ya? Así que está esta batalla por ser reservas en la línea defensiva, y para que se lo aprendan de memoria o lo reconozcan más fácil, ¿no es cierto?, curiosamente, es la batalla de las L's, ¿ya? Porque tenemos por un lado, ¿no es cierto?, al jugador de Marvin Leal, tenemos a Isaiah Loudermilk, tenemos a Dean Lowry y tenemos a Logan Lee, ¿ya? Nombrados ahí de izquierda a derecha en las fotografías. Bueno, de Marvin Leal, ¿no es cierto?, lo conocen, lo hemos comentado incluso en los episodios del año pasado, un jugador que a estas alturas tiene 24 años, salió de la Universidad de Texas A&M, seleccionado en el draft del 2022, en la tercera ronda por el equipo de Pittsburgh, ¿no es cierto?, y desde que él salió, ¿no es cierto?, tiene esta
particularidad que esta especie de tweener en la línea defensiva, que es un jugador que físicamente está como en una situación un poco intermedia, no es un liniero, ¿no es cierto?, corpulento propiamente tal, tampoco es tan rápido o ágil como para ser el linebacker o outside linebacker o edge rusher. Y en el fondo los Steelers apostaron por él y la verdad es que hasta ahora no ha logrado consolidarse en las temporadas anteriores, pero curiosamente en este training camp, y esperamos que de verdad sea así y que esto se siga creciendo, ha tenido muy buenos comentarios, inicialmente de los coaches y después de los analistas, ¿no es cierto?, reporteros. La verdad es que se lo ha visto bastante bien, personalmente me parece, o se ha comentado bajo de peso, te ve un poco más delgado, eso posiblemente lo haría un poco más rápido, más explosivo, y la verdad es que también está con muy buena actitud, está bastante motivado, haciendo buenas jugadas, así que hasta ahora es bastante prometedor lo que ha mostrado de movilidad. Lo importante es que esto se mantenga y se demuestre en los partidos. La primera obviamente vaya, ¿no es cierto?, o la primera instancia para demostrar eso son específicamente los partidos de preseason, así que vamos a estar muy atentos a lo que en definitiva pueda mostrar él de la preseason, pero sería muy muy bueno obviamente para el equipo de Steelers que este muchacho se pudiera consolidar como una alternativa, como un jugador de rotación, pero que pudiera estar ahí, ¿no es cierto?, aportando y ser gravitante en el fondo cuando entre a la cancha y le toque jugar, ¿ya? Por otro lado, Isaiah Loudermilk, jugador actualmente de 26 años, salió de la Universidad de Wisconsin, seleccionado en la quinta ronda del draft del 2021 por el equipo de Steelers. Son en el fondo este conjunto de linieros que venimos comentando como proyectos de desarrollo de Steelers y que no han logrado dar los resultados esperados, ¿ya? Ninguno de los dos, la verdad. No parece lograr consolidarse, como les decía. El año pasado la verdad es que no logró jugar y estuvo inactivo muchos partidos, y este año tampoco ha estado muy destacado en el training camp. Ha perdido algunos duelos con rookies y con jugadores que la verdad no son de primera línea, así que me parece que si no hay un quiebre bastante dramático, si no hay un cambio importante en lo que está haciendo Loudermilk, está en riesgo de salir del equipo, ¿ya? Es difícil que pueda conseguir un lugar en el roster, a no ser que haya lesiones, obviamente otras circunstancias que no podemos saber hasta el momento. Bueno, y los jugadores que completan esta rotación, ¿no es cierto?, este grupo, está también el liniero defensivo Dean Lowry. Él fue traído como agente libre, un jugador de 30 años, de la Universidad de Northwestern, seleccionado en la cuarta ronda del draft del año 2018 por el equipo de Green Bay. Como les comenté, ¿no es cierto?, cuando lo firmaron como agente libre, el año pasado tuvo una lesión de pectoral. Este año Mike Tomlin dio el anuncio que comenzó el training camp en esta Reserve PUP, en esta lista de lesionados, ¿no es cierto?, physically unable to perform. Yo pensé que por la misma lesión de pectoral, pero la verdad es que se ha reportado una lesión de pierna, no tengo muchos detalles. Pero la verdad es que ha pasado ya una semana de training camp y no se ha reincorporado a las prácticas, sigue en esta lista de lesionados, y me parece que su futuro es bastante incierto. Obviamente, si en definitiva no logra jugar, la verdad es que habla bastante mal de la incorporación como agente libre. En el fondo, traer un agente libre que no juegue ni un snap, que en definitiva no quede en el roster por estar lesionado. No sé si habla de muy mala suerte o de una mala evaluación desde el punto de vista de salud, así que está compleja la situación para Dean Lowry, y ojalá que pueda hacer algún aporte en training camp, o por lo menos verlo, ver para qué lo trajo en el fondo del equipo de Steelers como agente libre, para qué lo firmaron. Y finalmente el último jugador se trata de Logan Lee, el rookie, ¿no es cierto?, de la Universidad de Iowa, seleccionado en la sexta ronda de este draft de este año 2024. Ha participado en el training camp, por lo menos, ¿no es cierto?, como dice Mike Tomlin, lo básico, la primera ability es availability, o sea, estar disponible. Así que él por lo menos ha estado disponible, ha podido jugar. La verdad es que no ha sido muy destacado, no es un jugador que se mencione como de los que más han brillado en el training camp. Tiene que trabajar, está obviamente compitiendo con el tercer equipo, así que si quiere obviamente, ¿no es cierto?, dar que hablar, tiene que mostrarse más. Y obviamente los partidos de preseason van a ser una instancia también para que demuestre finalmente si es que hay elementos para poder pelear un lugar en el roster.
y va a ser importante, sobre todo en estos jugadores, ¿no es cierto?, más jóvenes, la participación que puedan tener o el aporte que puedan tener en equipos especiales, ¿ya? Bueno, y finalmente la tercera batalla que les quiero comentar es la batalla por la posición de outside linebacker 4. Ustedes me dirán, no, pero ¿qué importa el outside linebacker 4? La verdad es que es importante, sobre todo por el tema de lesiones, ¿ya? Obviamente tenemos, ¿no es cierto?, dos excelentes outside linebackers, de los mejores de la liga, en TJ Watt y en Alex Highsmith. Es una excelente dupla, pero en el fondo hay que tener dos cosas: hay que tener relevo, hay que tener la capacidad de tener un jugador que entre en algunos snaps y que le dé descanso a TJ y a Alex Highsmith. Ese obviamente es el tercer jugador, el primer outside linebacker de fuera de la banca, ¿no es cierto? Y se espera que para este año ese rol lo ocupe Nate Herbig, ¿ya? El rookie de jugador de segundo año, que el año pasado destacó bastante en jugadas muy explosivas, así que se espera harto de él. Y la verdad es que se ha visto bastante bien en el training camp. O incluso hubo por ahí el día miércoles un video bien entretenido de Nick Herbig entrenando con James Harrison, ¿ya? Practicando algunos movimientos con James Harrison. Así que obviamente hay esta expectativa con él. Pero detrás de él tiene que haber otro outside linebacker. Y ahí es donde está en el fondo esta disputa. La primera alternativa, la fotografía más a la izquierda, es el jugador Jeremiah Moon, linebacker de 25 años, de la Universidad de Florida. Undrafted free agent del año 2022, firmado por el equipo de Baltimore Ravens. Él estuvo en practice squad, fue elevado un par de veces y fue reclamado por los Steelers desde esta lista de waivers en enero, ¿ya? En un movimiento bastante interesante, mientras los Ravens jugaban postemporada. Tuvieron que liberar a este muchacho para hacer lugar en el roster por lesión de otro jugador, y el equipo de Steelers aprovechó de tomarlo. Así que hay cierta expectativa de lo que se pueda hacer. Hasta ahora ha sido un buen jugador y sobre todo puede ser un buen aporte también en equipos especiales, algo que le da ventaja sobre, por ejemplo, este otro candidato que se incorporó por lesión, ¿no es cierto?, que está en la foto más a la derecha, que es el veterano Marcus Golden, ¿ya? Este outside linebacker de 33 años salió de la Universidad de Missouri, que fue seleccionado en la segunda ronda del draft del año 2015 por el equipo de los Arizona Cardinals. Estuvo también en los New York Giants y en Arizona. Y desde el año pasado, 2023, ¿no es cierto?, recordarán, estuvo en el equipo de Pittsburgh con los Steelers. El año pasado tuvo 4 capturas, 6 tackles for loss, un pase defendido y un fumble recuperado. Y tuvo este rol de outside linebacker 3, incluso recordarán ustedes, por la lesión de TJ Watt, le tocó jugar en el partido de playoff, en la ronda de comodines, en la visita a Buffalo, contra los Bills. Y la verdad es que en ese rol de outside linebacker 3 yo encuentro que fue bastante capaz, bastante competente. Incluso en ese sentido, este año se supone que lo que se esperaría de él es estar incluso detrás de Nick Herbig, aprovechar de potenciar más, como les decía, el rol de Nick Herbig como el primer outside linebacker fuera de la banca, y tener, si eventualmente, ¿no es cierto?, Marcus Golden se gana este puesto de outside linebacker 4, tenerlo más que nada como un respaldo, ¿no es cierto?, un seguro en caso de emergencia, podríamos llamar, ¿ya? Y el otro jugador, ¿no es cierto?, que está la fotito ahí al medio, alternativa en esta batalla, sería el linebacker Kyron Johnson, jugador de 26 años de la Universidad de Kansas. Él fue seleccionado en la sexta ronda del draft del año 2022 por los Philadelphia Eagles y estuvo básicamente en el practice squad. Y el año pasado, 2023, estuvo en el practice squad de los Pittsburgh Steelers. Como mencioné, tuvo esta lesión el día jueves, que no, la verdad que no lo ayuda mucho. Así que hay que ver si se va a poder reincorporar o cuánto tiempo va a perder para poder reincorporarse finalmente a esta batalla. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito del Hall of Honor. Hay un video, ¿no es cierto?, en un episodio anterior yo había explicado un poco qué es el Hall of Honor. Muchos de ustedes ya lo saben, ¿no es cierto?, este museo que reconoce a jugadores de Steelers. Y se anunció, ¿no es cierto?, esta semana los 4 nuevos jugadores, la clase, ¿no es cierto?, del año 2024 de este Hall of Honor, jugadores que se incorporan con este, ¿no es cierto?, con este reconocimiento. Se trata del linebacker Jason Gildon,
de defensive tackle Casey Hampton, del coordinador defensivo el coach Dick LeBeau y el running back Willie Parker. ¿Ya? Les quiero mostrar un poquito de video antes de comentar o seguir comentando cada uno de ellos. Ahí está, ¿no es cierto? Casey Hampton. Vamos a comenzar por Jason Gildon. Perdón, vamos a comenzar por Casey Hampton. La verdad es que un enorme jugador, grandote, como lo ven ahí en los videos. El prototipo, ¿no es cierto?, de un nose tackle 3-4. Describen ahí que tenía brazos como piernas y piernas como personas. ¿Ya? Fue seleccionado a primera ronda del draft del 2001. Estuvo 12 temporadas con los Steelers. Formó parte de grandes defensivas, ¿no es cierto? Él daba el tono en la defensiva. Y jugó 3 Super Bowls, ganó 2. Fue 5 veces seleccionado al Pro Bowl. Y fue co-MVP del equipo de Pittsburgh el 2005. Él hacía un poco el trabajo sucio de estas defensivas. Se comía double teams, dobles bloqueos. Y eso permitía liberar, ¿no es cierto?, a los jugadores que van detrás de él, a los linebackers y a safeties, ¿no es cierto?, como Troy Polamalu, como James Farrior, para en el fondo brillar y mostrarse. El siguiente jugador es el linebacker Jason Gildon. A mí me recuerda a Jason Gildon, como van ahí, a imágenes antiguas, la transición en el fondo de los Steelers de los 90 y los Steelers después del 2000. Fue seleccionado a tercera ronda del draft del año 1994. Jugó 10 temporadas en Pittsburgh. Tuvo 77 capturas. Esa cifra en su momento fue récord del equipo sobre jugadores tan importantes como Elsie Greenwood, que tenía el récord previo, o Joe Green, que tenía 66. Jugó en el Super Bowl 30 y fue First Team All Pro el año 2001, además de ir 3 veces al Pro Bowl. Y una de las anécdotas curiosas que se recuerda a él es que su primera captura como novato, el primer mariscal que capturó fue al quarterback de los Dolphins, Dan Marino. Así que también se incorpora Jason Gildon. El siguiente jugador que vamos a comentar es Willie Parker, o Fast Willie Parker, que es su sobrenombre. Este corredor, como les he comentado, ¿no es cierto?, estas historias destacadas de Undrafted Free Agents, fue Undrafted Free Agent en el año 2004. Para el equipo de Pittsburgh jugó 4 temporadas con los Steelers, perdón, 6 temporadas con los Steelers. Fue 2 veces campeón del Super Bowl. Fue también 2 veces seleccionado al Pro Bowl. Tiene bastantes estadísticas destacadas incluso hasta el día de hoy. Tuvo 3 temporadas con más de 1000 yardas y tuvo 24 touchdowns por tierra, ¿ya? Más 5 touchdowns por pase en su carrera. Todavía el tercer jugador en la historia de Pittsburgh con 25 partidos con más de 100 yardas. Y obviamente también, seguramente se recordarán, tiene hasta la fecha todavía un récord de NFL, que se trata de esta jugada que vamos a ver aquí justamente. La corrida más larga de la historia de los Super Bowls, este touchdown de 75 yardas en el tercer cuarto, que sí, ya no es cierto, es parte de la victoria de nuestros Pittsburgh Steelers contra el equipo de los Seattle Seahawks en el Super Bowl 40, ¿ya? Récord, como les decía, que se mantiene hasta el día de hoy. Y finalmente el coach Dick LeBeau, ¿no es cierto?, coordinador defensivo del equipo de Steelers, estuvo como primero coach de secundaria entre los años 92 y 94 con Bill Cowher en su primer stint. Fue también coordinador defensivo en los años 95 y 96. Y luego el año 2004 vuelve como coordinador defensivo, donde se queda hasta el año 2014. Si ustedes no saben, él está en el Salón de la Fama como jugador. Fue un jugador secundario muy destacado de los Detroit Lions. Y como coach de Steelers estuvo 16 temporadas con el equipo de Pittsburgh, 13 años como coordinador defensivo. Se le considera, ¿no es cierto?, el creador o inventor de las Zone Blitz, de las cargas por zona, y lo que llevó el sobrenombre Blitzburg para nuestros Pittsburgh Steelers. Ganó 4 Super Bowls, perdón, coachó en 4 Super Bowls, ganó 2 Super Bowls, tuvo 5 veces la mejor defensiva de la NFL, y su relación con los jugadores muy destacada, y en relación a eso, una de las anécdotas más interesantes que yo conozco del coach LeBeau es que los jugadores comentan que él recitaba de memoria un poema
siempre para Navidad, que se llama The Night Before Christmas, ¿ya? Y la verdad es que todo el equipo, los jugadores, se sentaban como niños alrededor en alguna sala de reuniones, esperando, ¿no es cierto?, con ansias ese momento en que el coach, como decía, recitaba este poema, este cuento navideño muy tradicional en Estados Unidos. Bueno, con eso vamos llegando al final de un episodio más de nuestro podcast de Steelers. Yo, como siempre, les doy las gracias por acompañarnos en un episodio más. Los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta a los videos, a compartir y recomendar nuestros videos y nuestro trabajo a otros fanáticos de Steelers en español. Les reitero la invitación a dejar comentarios, dejar preguntas sobre el training camp, sobre qué jugadores les gustaría analizar. Vamos a seguir analizando en el próximo episodio las posiciones ofensivas, las batallas ofensivas y como también se viene, ¿no es cierto?, analizar un poco de cara ya a lo que van a ser los partidos de preseason, ¿no? Así que nada, les doy las gracias, muy entusiasmado, como les decía, por una nueva temporada de nuestros Pittsburgh Steelers y me despido diciéndoles como siempre, here we go Steelers, y hasta la próxima.